Bienvenidos a Crónicas Ufomis. ¿Te gusta el misterio? ¿Te gusta la ufología? ¿Te apetece escuchar algún relato? ¿Te gustan las crónicas? ¿Y por qué no? ¿Alguna entrevista? Pues si es así, este es tu pequeño programa de radio, presentado y dirigido por María Salmón. Crónicas Ufomis, tu programa de radio. ¡Comenzamos! Buenas y bienvenidas y misteriosas noches. Mi nombre es María y hoy tendremos el placer de conocer a Álvaro Anula Pulido, quien además de ser un excelente periodista, se dedica a la investigación y a la divulgación de contenidos históricos, tradiciones de los diferentes pueblos, en especial todo aquello relacionado con el folclore vasco. Según él, es uno de sus favoritos y el que más fascinación le produce. También a Álvaro le encanta pasar largas horas en el Archivo Histórico Nacional, buscando entre viejos legajos en busca de historias desconocidas. Cabe también mencionar que debutó con 16 años en un programa de radio, siendo entrevistado en aquel momento sobre las tradiciones ancestrales de España. Con 18 años escribió su primer libro, Salamanca Misteriosa, del cual hablaremos hoy viernes. Fue el más vendido en Amazon en la categoría de viajes. Con 21 años se publicó su segundo libro, Un Madrid de leyenda, leyendas contadas por mi abuelo, el cual a día de hoy sigue teniendo un gran éxito y del cual espero tener el placer de poder contar con él para que nos adentre también en el mismo. Actualmente Álvaro colabora en programas de radio donde realiza colaboraciones con diferentes revistas, portales digitales y programas de radio con historia, antropología y también misterio. Bueno, queridos radioyentes, ¿les apetece conocer alguno de los lugares más misteriosos de Salamanca? Pues les invitamos a que se queden con nosotros, a que naveguen con nosotros a través de los senderos mágicos, a través de la mano de Álvaro, quien nos irá guiando por los rincones más secretos de Salamanca. Nos traerá algunas de esas historias que a día de hoy siguen siendo desconocidas, pero que a partir de esta noche serán conocidas por todos nosotros. Así que, bienvenidos a Misteriosa Salamanca. Bienvenido a este espacio. ¿Por dónde vamos a empezar nuestra ruta de Salamanca? Siempre hay que agradecer que haya programas de radio, sobre todo de la tierra, de donde es tu familia, y que se interese por tu trabajo, en este caso por esas investigaciones en busca de los misterios, de las leyendas y también de esa intrahistoria que recoge Salamanca. Pues bueno, empezar a hablar por Salamanca o por su provincia es complicado quedarse con una de las rutas porque aparte que sería un poco elitista, ¿no? Es eso de decir, escojo esta zona, esta comarca de Salamanca en favor de otra o en contra de otra, porque la verdad es que existen muchos misterios, muchas leyendas y también muchos interrogantes desperdigados por toda la provincia de Salamanca. Si hay que escoger entre toda esa madeja de intrigas, de misterios, de enigmas que podemos encontrar, sin duda la más famosa es la que todos los salmantinos conocen como la Cueva de Salamanca, que seguro que los oyentes han escuchado en alguna ocasión. Estamos hablando de esa cripta que pertenecería a la antigua iglesia de San Cebrián, que se encuentra en esa cuesta de Carvajal, muy cercana a lo que es esa catedral de Salamanca, y que cuenta la leyenda que en ella pues se reunían nada más y nada menos que el diablo con unos alumnos a los cuales impartía clases, ¿no? Es además que en mi libro, en Salamanca Misteriosa, hago una especie de investigación de dónde puede estar el origen de esta creencia, porque todos hemos oído hablar sobre esta historia en la cual pues
el diablo imparte clase a 7 alumnos y estos alumnos, uno de ellos al final de estas clases tiene que pagarlas y con tan mala suerte que le cae al marqués de Villena. Y a partir de ahí, pues toda la famosa leyenda de que a partir de ese momento consigue burlarse del diablo y se pasea por las calles de Salamanca sin sombra. Pero lo curioso es que esta leyenda no es propiamente de Salamanca, ¿no? Sino que está muy arraigada en diferentes lugares, es decir, tiene un carácter universal. Y en España también podemos encontrar resquicios muy similares a esta leyenda, por ejemplo, en Toledo, y la verdad, pues a través de ese hilo, pues vamos tirando y vamos descubriendo que la cueva de Salamanca no solo es algo concentrado en la ciudad salmantina, sino que es un mito muy arraigado en diferentes partes no solo de España, sino de todo el mundo. Tú sabes, Álvaro, que en México también hay una cueva del diablo y curiosamente la llaman la cueva de Salamanca. ¿No lo Claro, sabías? es que sí, lo sé, pero no solo en México, sino en lo que es toda América Latina. De hecho, la leyenda de la cueva de Salamanca traspasó cualquier frontera, es decir, las propias creencias de aquí pasaron a lo que es esa América Latina y allí en general en esas cuevas en las cuales se aparecería el diablo o habría otro tipo de ser mítico, no tiene por qué ser el diablo, se las conoce como las Salamancas, la Salamanca de México, por ejemplo en Argentina también hay más Salamancas, pero bueno, esto estamos hablando de América, pero por ejemplo hay una leyenda muy similar en el apartado de Europa del Este, por ejemplo en Rumanía, en Transilvania se cuenta que existe un lugar indeterminado dentro de esos Cárpatos en las cuales se enseña la escolomancia. ¿Qué es esto de la escolomancia? Bueno, la escolomancia sería un lugar en el cual el diablo también daría clases a unos pocos. Y de hecho, en base a esta leyenda, muy pocos saben que se basa Bram Stoker para crear esa figura del Drácula que nos ha llegado a nuestros días, ¿no? Entonces, vemos que lo que atañe a la cueva de Salamanca tiene muchos misterios y bueno, en Salamanca Misteriosa, en mi libro, pues intento arrojar un poco de luz a este misterio tan apasionante y que sin duda es el gran representante, ¿no?, dentro de los misterios de Salamanca en lo que es toda esa geografía mistérica y legendaria que podemos encontrar de nuestro país. Impresionante, de verdad. Tú también conocerás la tradición que tenemos aquí del hornazo y la leyenda que hay detrás, me imagino. Sí, claro, el hornazo, o sea, la comida típica de esta ciudad. Bueno, no solo de esta ciudad, sino de toda esta provincia. Luego también, pues, en cuanto a tradiciones, pues es que podemos hablar de largo y tendido un programa entero sobre tradiciones de Salamanca. Pues por ejemplo, hablando de actualidad, ¿no? Hemos tenido hace poco ese lunes de aguas tan famoso, ¿no? En el cual pues se recuerda esa tradición del padre putas llevando a las prostitutas o a las mancebas río atrás, al otro lado de la orilla del río Tormes, ¿no? Entonces, vemos que Salamanca no solo es el acervo misterioso, el acervo legendario, sino que todo esa amalgama de historias curiosas que no suelen ser divulgadas, podemos decir que se encuentran dentro de un contexto tradicional, de un contexto cultural. Y esto los libros de historia, por ejemplo, los libros académicos, como que no lo valoran, ¿no? Es decir, consideran que la tradición, las leyendas van aparte, y no, o sea, gracias pues has hablado del hornazo, hemos hablado del lunes de aguas, o sea, es el lado tradicional que conecta directamente con lo que es una comunidad. Y si quitamos las tradiciones, si quitamos las leyendas, esa comunidad, pues lo que es todas las tradiciones salmantinas, están abocadas a desaparecer, ¿no? Con lo cual, pues hay que intentar, pues en programas como este o en otros medios que actúan de altavoces, pues remarcar esas tradiciones tan mágicas, tan heterodoxas en algunos casos, pero que al fin y al cabo son una parte de nosotros y hay que preservarlas como tal. Pues claro, y los aquelarres de las brujas, que aquí también ha habido muchísima historia de eso, muchísima tradición y leyenda. Sí. Claro, las brujas, bueno, a verlas haylas, pero
En mi libro no las menciono como tal, porque claro, hablar de brujas en Salamanca da para un libro entero. Pero sí es cierto que existen muchos núcleos de brujas, hechiceras, brujos, porque también hay brujos o hechiceros. Hay que diferenciar esto muy bien porque normalmente cuando abrimos un libro de brujería o que habla de casos que existieron relacionados con la Inquisición en la península ibérica, hay que diferenciar muy bien dos términos. O sea, normalmente nos confunden que hechicera y bruja es lo mismo, y realmente no es lo mismo. O sea, una hechicera realmente es la típica mujer que se dedica a través podemos decir, de remedios mágicos, de propiedades mágicas, intentar curar a la gente. Es decir, actuaba como una especie de curandera. Y esto, hasta hace relativamente poco, estaba bien visto no solo en Salamanca, sino en toda la península ibérica. Porque ¿quién tenía acceso realmente a unos médicos? Solo unos pocos. Entonces, la figura de hechicera, curandera en los pueblos, en los lugares apartados, estaba relativamente bien visto. ¿Qué pasa? Que cuando esa hechicera tiene contactos o se dice que se ayuda en esas prácticas gracias al diablo, ahí ya la cosa cambia. ¿Y esa hechicera en qué se transforma? Se transforma en lo que nosotros entendemos como bruja. Y bueno, aquí también existe mucha leyenda negra de que la Inquisición quemó muchísimas brujas aquí en España. Realmente no tiene nada que ver, porque en España realmente la Inquisición española estaba más centrada pues en los procesos de judaizantes, o sea, esos judíos conversos. También podemos encontrar a los moriscos, pero las brujas, pues bueno, no le interesaban tanto como podría ser a la Inquisición de otros países en Europa. O sea, en Europa sí que hubo grandes persecuciones brujeriles, pero aquí en España concretamente no destacan mucho. Únicamente ese famoso caso de las brujas de Zugarramurdi, que fue en 1610 y que realmente pues fue un punto de inflexión, pero se calcula que en los 350 años que duró la Inquisición española se quemaron alrededor de, bueno, más que quemar, podemos decir, se procesaron a 50 brujas, entre 50 y 60 en una cantidad aproximada. Pero como bien dices, en la provincia de Salamanca existen leyendas que podemos encontrar relacionadas con las brujas. Por ejemplo, en Villarino. Villarino es considerado como ese pueblo de las brujas donde se reunían a hacer esos conciliábulos, y que de vez en cuando, pues a día de hoy todavía se recuerda esa tradición de que en aquellos alrededores se reunían las brujas. Por ejemplo, en la zona de Ciudad Rodrigo también existe un foco brujeril, entre comillas, ¿no? Existen leyendas de brujas. O, por ejemplo, también podríamos encontrarlas dentro de esa hechicería a personajes masculinos. Por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional podemos encontrar el caso de un hechicero que era nada más y nada menos que catedrático en la Universidad de Salamanca, con lo cual vemos que esa hechicería que a veces se mezclaba con brujería, muchas veces por ese desconocimiento que he explicado, pues tiene un gran exponente y tiene muchos ejemplos dentro de lo que es la provincia de Salamanca. Pero ya te digo que podríamos hablar largo y tendido sobre la brujería de Salamanca. Además que tengo un artículo pendiente para mi página web, pues que sea dedicado íntegramente a escrutar y a investigar esas leyendas brujeriles, esas leyendas de magia que tienen como escenario nuestra provincia de Salamanca. Pues muy bien, gracias Álvaro. Sabes que en Asturias y en Galicia también lo tienes, ¿verdad? No solo en Salamanca. Es curioso, y son casi las mismas leyendas. Claro, es que estamos hablando de un mito universal. O sea, realmente lo que es aquí es allí, y lo que es allí es aquí. Habría que buscar de dónde bebe todo esto, es decir, el origen, donde se pueden encontrar todos estos misterios, y a partir de ahí pues poder saber las diferentes variantes. Y las diferentes variantes, pues lo que has comentado, estamos en Salamanca, pero por ejemplo también podemos encontrar las famosas meigas de Galicia,
la Sorginac en el País Vasco, en Euskadi, y en Asturias también tenemos la figura de la Guasa, que es también como una bruja vampiro que tiene un colmillo y se dedica a extraer la sangre a los más pequeños. También, pues, digamos que es una especie de bruja asusta niños para que los niños no hagan de las suyas. Pero, por ejemplo, en Aragón podemos encontrar a las Huisas, y existe en Aragón una cueva que es conocida como la Cueva de las Huisas, en la cual se reunirían todas estos aquelarres, ¿no? Como lo llamarían en Euskadi. Vemos que es un carácter universal. Podemos encontrar brujas no solo aquí, sino pues en todos los lados. De hecho, era la forma para designar que algo era maldito, o una excusa para decir, oye, a este lugar no te acerques. Porque, por ejemplo, existen en muchos lugares que se ha visto que donde decían que se reunían brujas, que eran lugares vinculados con el paganismo. Por ejemplo, se me viene a la mente en Euskadi, a bote pronto, existe un dolmen que es conocido como el dolmen de Sorgineche. Sorgineche en euskera significa algo así como la casa de la bruja. Entonces, bueno, vas allí y dices que es que en este lugar lo llaman así porque se reunían las brujas, vivía de hecho una bruja dentro del dolmen, pero bueno, investigando te das cuenta que ¿qué era ese lugar? Bueno, ese lugar realmente era un lugar de culto, pero dentro del paganismo. Entonces ahí vemos que existe ese enfrentamiento, esa confrontación entre lo que es el paganismo antiguo con la nueva religión entrante, en este caso el cristianismo, o si profundizamos más, el catolicismo. Con lo cual, esa excusa que podrían utilizar la nueva religión entrante, es decir, este lugar está maldito pues porque se aparece el diablo, o está maldito porque se aparecen o se reúnen brujas. Con lo cual, gracias a esto, pues eran mecanismos para ahuyentar de alguna forma a la gente, para que no se pasease por estos lugares. ¿Por qué? Porque posiblemente entraban en contacto con unas creencias que a todas luces eran heterodoxas, si lo consideramos dentro de ese dogma nuevo del cristianismo o del catolicismo. Y si nos damos cuenta, todavía hay pueblos, aquí por lo menos en Salamanca, que tienen ciertas tradiciones, como colgar una esa de ajos en la puerta, poner el cepillo de madera, ¿sabes cómo te digo?, con la intención de espantar a los malos espíritus. O sea, que se siguen conservando todas las tradiciones. Es increíble. O sea, totalmente. Claro, y eso es lo que no se puede perder, perdón. Encontramos lo de los ajos, que bueno, cualquiera pensaría que es relativo a esos no muertos, ¿no? A esos vampiros, a lo que ahora llamamos vampiros de forma moderna. Pero en España, concretamente, bueno, no solo en España, sino en toda la península ibérica, esa figura del vampiro con el de la bruja se entremezcla. O sea, para lo que en Europa eran vampiros, para nosotros esas atribuciones de figura que chupa la sangre y que hace pactos con el diablo, nosotros lo encontramos en la bruja. ¿Y cómo se podía espantar a la bruja? A través de propiedades, podemos decir, apotropaicas, es decir, amuletos con los cuales nosotros pensamos que estamos protegidos para esas entidades o esos seres que nos pueden perjudicar. Y has mencionado lo de la famosa escoba, que en mi pueblo hasta hace poco, en Salamanca, se hacía. O sea, yo recuerdo ver la escoba esta tradicional, hecha de paja, prácticamente en el garaje de mi puerta, o esos ajos. Está a la orden del día en el ámbito rural de la provincia de Salamanca. O, por ejemplo, también llevar romero si tienes que cruzar el monte o cruzar bosques, para de alguna forma protegerte y que te sirva de amuleto de esas, podemos decir, de esa inseguridad que existe cuando te adentras en lo no lo misterioso, sino en lo peligroso que puede ser el bosque. Con lo cual vemos que esa tradición que entronca con poder enfrentarse con lo desconocido, porque a fin de cuentas somos seres humanos, sí, nos creemos la maravilla de la creación, pero realmente estamos dentro de un mundo hostil y todavía hay cosas que se nos escapan, con lo cual esas cosas que se nos escapan de forma natural, no nos queda otra que recurrir a lo sobrenatural, que es agarrarnos a cualquier cosa para podernos enfrentar a aquello que consideramos que no tenemos fuerza para plantarle cara, ¿no? Y una de esas cosas era la brujería y también pues toda esa amalgama de criaturas de la noche
que causaban pánico y que, como demuestro en mi libro de Salamanca Misteriosa, hay en lugares de la provincia salmantina donde a día de hoy todavía ese miedo atávico existe y está latente. Oye, Álvaro, una pregunta. Me ha llamado curiosamente la atención porque aquí en Salamanca a los niños los llevamos a coger gamusinos. ¿Tú sabes lo que son los gamusinos? Bueno, los gamusinos realmente pertenecen a lo que es no solo Salamanca, sino toda la mitología castellana. Pues no me habrán mandado a mí a veces a buscar gamusinos. Bueno, realmente nadie sabe lo que son. Nadie sabe lo que son. Unos los describen de una forma, otros otras, pero a todos nos han mandado a buscar gamusinos. Pero no deja de ser uno de esos ejemplos, ¿no? De la tradición, no de la tradición del acervo que conocemos hoy como cultura, ¿no? Sino dentro de esa parte mitológica que todos tenemos. O sea, siempre se nos habla de lo que es la mitología griega, la mitología nórdica, pues las famosas mitologías, ¿no? Pero en la península ibérica también existen famosas referencias o criaturas que podríamos considerar que son criaturas míticas dentro de territorios concretos. Por ejemplo, no solo en Salamanca, sino en todo Castilla y León podemos encontrar historias de criaturas que son propiamente endémicas. Y has mencionado los gamusinos, pero por ejemplo también tenemos el bú. Seguro que a todos algún día o cuando éramos pequeños nos asustaban diciéndonos bú. Bueno, esto tiene su parte de lógica, y es que el bú era una especie de criatura maligna con forma de búho que se dedicaba a asustarnos. O por ejemplo, también en Burgos podemos encontrar la historia de la paparrasolla, que es un personaje mitad mujer, mitad ave rapaz, que habitaría los conventos y secuestraría a los niños que se portan mal. Podemos encontrar muchas referencias. Has mencionado los gamusinos, pero por ejemplo en Salamanca sería otra también, el conocido hombre del saco. El hombre del saco, el tío mantequero, o en Murcia podemos encontrar los tíos saínes. Es que es como una amalgama de elementos míticos que existen pues, no solo en toda la península, sino también que queda en grandes exponentes, por ejemplo, en Castilla y León. Y pues podemos ir más allá. Por ejemplo, en Salamanca existen leyendas de duendes. La famosa leyenda del duende apedreador que menciona Antonio de Torquemada en su libro Jardín de Flores Curiosas, y que hasta que no llegó un exorcista de Torres Menudas, un pueblo que se encuentra al norte de la provincia de Salamanca, pues ese duende no desapareció. Y esta historia la menciono en el libro por si alguien no la conoce de forma profunda, ¿no? O sea, vemos que en Salamanca existen criaturas, seres mágicos vinculados con la naturaleza, porque al fin y al cabo son elementales de la naturaleza y que tienen tras de sí un elemento moralizante. Por ejemplo, has mencionado el hombre del saco. El hombre del saco lo que viene a decir de forma indirecta es que a los más pequeños no se vayan con gente desconocida, porque a lo mejor te tomas o te juntas con alguien que no es trigo limpio y que no es fiable y te puede hacer alguna jugarreta. Con lo cual vemos que también ese entramado de figuras relacionados con lo mítico también tiene un elemento moralizante detrás, y eso también hay que recalcarlo, porque hasta hace relativamente poco la gente pensaba que esto era real, que existían. O sea, ahora a lo mejor nos tomamos como a chufla los gamusinos, el hombre del saco, las historias de duendes, pero hasta hace realmente poco esto era el orden del día, era el pan de cada día. Y por eso merece la pena contarlo y rescatarlo, porque hasta hace 2 días era parte de nuestro día a día y de nuestra cotidianeidad. Sí, yo por ejemplo he escrito un cuento sobre los gamusinos en el cual conté mi experiencia de niña, que me llevaron a coger los gamusinos, y luego me di cuenta de que era una inocentada realmente, ¿no? Claro. Y claro, yo toda ilusionada mirando lo que era un gamusino, y cuando abrí aquel saco me encontré piedras. Así claro, que es una inocentada. Es que el gamusino realmente es una tradición oral que se ha pasado de generación en generación
y que de vez en cuando pues a los niños nos intenta medir esa inocencia y también pues nos dice, mira, espabilad de una vez y sed más críticos y tener más criterio a la hora de juzgar lo que os podéis encontrar el día de mañana cuando seáis más mayores, ¿no? Y es esa moraleja que puede tener detrás esta figura mítica. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, mira, en México no sabían lo que eran los gamusinos hasta que escribí el cuento. ¿Sabes? Sí, ellos pensaban Sí, que era un duende o que era el chupa, lo que ellos tienen como chupacabras, y no, en realidad chupacabra, sí. es una inocentada. Y además es que va de tradición en tradición. Yo a mis hijos también los he llevado a coger gamusinos. Y ese día se A lo mí me mata. pasaron pip. Sí, Álvaro, decías. No, que realmente estamos hablando de lo que es toda un abanico de criaturas que maman directamente del folclore y que tienen que ser de alguna forma tenidos en cuenta, ¿no? Y por eso, de alguna manera, de ese móvil o por ese motivo surge el libro de Salamanca Misteriosa, para que no caigan en el olvido ciertas historias y ciertos elementos legendarios que tienen como escenario nuestra provincia de Salamanca. Sí, también conocerás las almas en pena de aquí de la alberca. Dicen que hay una mujer que ronda Sí, las casas. sí, También es bueno, curioso, ¿verdad? sí. Sí, 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 sí. La moza de ánimas, la moza de ánimas. A este sí le dedico un capítulo entero. Y es muy curioso porque, bueno, el Alberca yo siempre lo he considerado como el pueblo donde la muerte está al orden del día. Y no porque haya fallecimientos todos los días, sino porque es un lugar donde ese otro lado, ese más allá, está muy presente entre sus habitantes. Y como bien has citado, pues el ejemplo más claro es el de esa moza de ánimas, que es un grupo que todos los días se pasea por las calles de este pueblecito, además que es uno de los pueblos más bonitos que podemos encontrar en toda España, y se pasea con una especie de campanita, con una esquirla, tocando y diciendo a todos los vecinos que hagan una plegaria por esas ánimas que se encuentran en el purgatorio, porque cualquier día los que están en esa escena, ¿no?, de intentar cruzar al más allá son los propios vecinos, con lo cual vemos que lo que es la alberca es un mundo aparte, y no solo la alberca, sino también lo podemos encontrar en pueblos aledaños como San Martín del Castañar, toda esa zona de, luego, bueno, las Batuecas ya ni te cuento Uy, lo que es, bueno, claro, o sea, son realmente toda la Sierra de Francia tiene una asociación, una relación directa con el culto, o podemos decir la veneración, entre comillas, a lo que es el más allá. Y uno de los ejemplos se encuentra en esa moza de ánimas. Pero, por ejemplo, si cruzamos la frontera y nos vamos a las Urdes, esto de la moza de las ánimas es un cuento de niños comparado con lo que hacen en las Urdes. En las Urdes, o sea, ese mundo también, porque ha sido una zona muy aislada. Hay que tener en cuenta que lo que es la Alberca, la Sierra de Francia, las Batuecas, luego ya las Urdes en Extremadura, era una zona como muy aislada. Entonces ha tenido que crearse sus propios mecanismos, sus propias formas de vida, y también, pues, digamos, cultivar sus propias creencias y potenciar unas en detrimento de otras. Y una de ellas, sin duda, es esa imagen que tienen de la muerte como algo muy presente y a lo cual no hay que tener miedo, porque es una de las fases de la vida, y también uno de los grandes misterios, que es qué hay detrás de la vida. ¿También habrá vida? Pues no lo sabemos. Y no te olvides que también estamos en una zona muy caliente de avistamientos ovnis, que además es que tenemos todo, ¿eh? Sí, 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 bueno, en Salamanca hay de todo, tú mismo lo has dicho, María. Y bueno, hablando de ovnis, uff, claro, es que tenemos ahí enclaves marcados por todo ese fenómeno aéreo que no sabemos muy bien qué es. Unos dicen
que pueden ser objetos explicables, es decir, algo terrenal. Otros miran más allá de las estrellas para buscar una posible explicación a esos objetos volantes no identificados, que al fin y al cabo es lo que significa el término ovni, y podemos encontrar verdaderos puntos calientes. Uno de ellos son pues los pueblos y los alrededores de Ciudad Rodrigo. En mi libro Salamanca Misteriosa he reportado casos en esta zona desde el siglo XV, o sea, vemos que no es algo nimio, y no solo lo veía gente que dices tú, bueno, pues es gente iletrada o analfabeta que cualquier cosa lo vincula con lo mágico, ¿no? En Salamanca he recopilado casos en los cuales son vistos los objetos extraños o extraños fenómenos aéreos, ni más ni menos que por la corte del rey castellano, en este caso de Juan II. O, por ejemplo, también han sido reportados por personajes de la talla de Diego Torres de Villarroel, uno de los personajes más emblemáticos de lo que es la cultura salmantina. Entonces, no estamos ante algo que digamos lo han visto 4 personas taradas o con un bajo nivel educativo, no. O sea, incluso hay un caso en el siglo XXI en el cual el testigo es nada más y nada menos que un militar ucraniano, y un militar ucraniano del siglo XXI sabe perfectamente qué es de aquí y qué no es de aquí. Entonces, vemos que el fenómeno ovni en Salamanca y en su provincia ha estado muy presente, no solo hace mucho tiempo, sino que a día de hoy todavía, si miramos a los cielos, posiblemente nos llevemos 1, 2 y 3 sorpresas. Sí, sí. Y el caso de Maximiliano, que no nos podemos olvidar de él tampoco. Claro, el caso de Valdejaderos de 1974. Claro, que también que le menciono en el libro porque fue investigado por los más grandes, no solo por Iker Jiménez, de un joven Iker Jiménez en ese libro de encuentros, sino que también llamó la atención de JJ Benítez, e incluso cuentan que también de agentes de la propia NASA. Entonces, dices tú, ¿qué hacía la NASA por aquellos terrenos de Valdejaderos investigando esa visión que había tenido Maximiliano Iglesias? La visión de Maximiliano Iglesias es que iba por la carretera de Lagunilla, y durante un día por la noche se encontró en mitad de la carretera a unos extraños seres que no tiene explicación, y al día siguiente volvió a tener la misma experiencia, pero estos extraños seres le persiguieron y tuvo que huir y esconderse en una zanja, y al día siguiente, cuando fueron a ver con la correspondiente denuncia, fueron a ver el terreno donde habían ocurrido los hechos y encontraron unas extrañas huellas en la zona que nadie pudo explicar. Con lo cual vemos que esto es uno de los grandes ejemplos que podemos encontrar, pero no es el único. Entonces también hay que dar voz y divulgar estos casos extraños con no solo avistamientos en el cielo, sino con lo que se consideraría encuentros en la tercera fase, como diría Heineck, el gran ufólogo americano que dedicó gran parte de su vida a la investigación de estos fenómenos. Con lo cual vemos que a día de hoy el misterio está latente, el misterio está presente en toda la provincia de Salamanca, y cómo no, solo hay que dar una patada a esa piedra que esconde todas estas historias para que salgan a la luz. Y mi obra pues es un humilde intento de dar a conocer todas estas historias, todas estas anécdotas y todos estos acontecimientos que han sido testigos dentro de la provincia de Salamanca. Excelente trabajo el que tienes, Álvaro, de verdad. Que a todas las personas que nos estén escuchando, les animo a que conozcan Misteriosa Salamanca, porque has hecho un trabajo, desde mi punto de vista, espléndido. ¿Cuánto tiempo te ha llevado realizar todo este tipo de investigación? Bueno, el libro Salamanca Misteriosa realmente lo escribí con 18 años. Fue producto de investigaciones, a trabajo de campo, de cogerme mi bicicleta y recorrer en verano por los diferentes pueblos en busca de historias apasionantes. Y lo que es redactar, pues tardas 2, 3 meses en función de la dedicación y de la constancia que le dediques. Pero ese trabajo anterior, sin duda, lleva mucho más tiempo, y podríamos hablar de años, ¿no? O sea, realmente tardas mucho, y lo que he publicado ahora realmente es esa reedición con nuevos contenidos,
con una maquetación más trabajada y quizá también pues intentando renovar ese espíritu que recoge Salamanca Misteriosa, ¿no? Que es ese espíritu de un chaval de 18 años que se sorprende y se admira por esos misterios que le rodean y que de alguna forma no son muy conocidos y como tal pues deben ser recogidos, recopilados en una obra en forma de compendio para que aquel lector avezado o aquel incansable buscador de historias sobrenaturales y prodigiosas solo tenga que coger Salamanca Misteriosa y abrir el libro, empezar a leer y sorprenderse con todo lo que esconde, todos los secretos que tiene su propio lugar de origen o el lugar donde vive, donde habita y donde convive, sin quererlo y sin imaginarlo, con misterios que a día de hoy, en muchos casos, están por desvelar y también que son muy complicados de descifrar. La verdad es que sí, y no nos podemos olvidar tampoco de esa obra literaria que también fue éxito, nuestro Lazarillo de Tormes. Álvaro. Claro, el Lazarillo del Tormes, que bueno, no se sabe muy bien si está basado en hechos reales, si no está basado en hechos reales, pero sí que utiliza a Salamanca, ¿no?, como hilo conductor en el primer capítulo. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en ese famoso berraco del Tormes, que seguro que todos aquellos que hayamos cruzado en alguna ocasión el puente romano de la ciudad, nos hemos encontrado con una estructura pétrea con forma de toro, y ese toro es mencionado en el Lazarillo de Tormes, es el lugar en el cual el ciego le da un cabezazo al pobre Lazarillo para que sea más desconfiado. Pero es que si nos adentramos más, en este caso puede también recoger o mencionar elementos tradicionales y que tienen que ver con lo ancestral, porque ese toro que se menciona en el Lazarillo del Tormes no es una escultura cualquiera, sino que estamos hablando de un berraco que entra en contacto con las creencias más ancestrales de los pueblos prerromanos que habitaron toda esta zona, en concreto los betones, y no se sabe prácticamente nada sobre el significado o la connotación que tenía este berraco del Tormes. Unos dicen que era elemento protector para potenciar el ganado, otros que era una divinidad ancestral cuyo significado se ha perdido con el paso del tiempo, también que era un lugar en el cual pues metían cenizas de aquellos que habían fallecido, es decir, sería un motivo funerario. Entonces, ese berraco que podemos encontrar al lado del puente romano que cruza el río Tormes esconde muchos misterios y sin duda a lo mejor lo hubiésemos perdido porque hasta hace relativamente poco estuvo olvidado y ahogado en las profundidades del río Tormes, pues a lo mejor si no es por el Lazarillo del Tormes no lo revalorizamos y decimos, oye, mira, que es que esta historia es importante y como tal tenemos que preservarla. Con lo cual el Lazarillo del Tormes ha significado no solo un símbolo y un emblema de Salamanca, sino que ha contribuido a avanzar en el conocimiento, nuestro propio conocimiento como ciudad, como comunidad y también dentro de esos elementos que han sido importantes a lo largo de nuestra historia, en este caso una creencia ancestral que tiene como reverberación una estructura pétrea, un toro de piedra conocido como berraco y que se encuentra en este lugar que hemos mencionado. Impresionante. Álvaro, de todos los rincones de esta tierra de Salamanca, ¿cuál ha sido el rincón tuyo favorito? Si me permites la pregunta. La Casa de las Conchas, la Catedral, la Cueva del Diablo, por mencionarte alguno, o algún otro lugar. Es difícil. Claro, es difícil escoger. Es muy complicado escoger porque, claro, sería injusto porque realmente todas las historias tienen su importancia, tienen su relevancia. Pero si hay una historia que me llama la atención de forma particular, es ese famoso Castillo del Buen Amor, en Topas. Uno de los puntos paranormales o en el cual dicen que ocurren fenómenos paranormales
que habría que mencionar, ¿no? Porque cuentan que en este lugar ocurren todo tipo de episodios y sucesos que Hay son muy testimonios, complicados de además, explicar. ¿eh? Hay testimonios, además, de esas Claro, hay personas testimonios, o sea, en la propia directora. Claro, sí, sí, o sea, se han hecho reportajes, se han hecho todo tipo de trabajos audiovisuales. Bueno, en mi libro dedico un capítulo entero a este Castillo del Buen Amor y podemos decir un epígrafe entero a esa Salamanca paranormal, pero el Castillo del Buen Amor ha sido investigado por la revista Más Allá, ha sido investigado por Cuarto Milenio, en el propio terreno, cualquiera que vaya por allí lo puede ver, ¿no? Incluso los propios trabajadores son los primeros que cuentan que hay cambios extraños de temperatura en ciertas habitaciones, que hay un perro de la dueña que en determinadas instalaciones se lo piensa dos veces si entrar o no, también una misteriosa dama blanca que se pasearía, según la leyenda, por las dependencias de este castillo que hoy en día es un hotel. Vemos que este lugar tiene mucha amiga y merece la pena una investigación aparte, porque seguro que se sacan muchas cosas en valor y también muchos interrogantes empiezan a ser menos si buscamos dentro de la historia de lo que fue este lugar y de todo lo que ha ocurrido ocurre y seguro que ocurrirá dentro de este Castillo del Buen Amor situado cerca de Topas. claro que sí, y la fachada de la universidad, que también trae mucho misterio, ¿eh? Que si un astronauta, que si una rana, que cuánto simbolismo, incluso se ven demonios Claro, ahí bueno, dibujados. claro, el astronauta, bueno, el astronauta está en la catedral, pero sí, la universidad esconde la famosa rana, los famosos enigmas que se encuentran en el claustro, que solo unos pocos iniciados podrían entender. Incluso dentro encontraron en los años 60, en la parte de la biblioteca, ese famoso cielo de Salamanca que a día de hoy se puede contemplar dentro de las escuelas menores. Vemos que la Universidad de Salamanca es quizá el gran emblema de la ciudad y posiblemente sea la razón de ser, valga la redundancia, de la propia ciudad de Salamanca. Quizá si no hubiese habido Universidad de Salamanca, a lo mejor la ciudad no era como la conocemos hoy o como la concebimos hoy. Y efectivamente dentro podemos encontrar muchos misterios, pero están más relacionados con ese, digamos, intento de conocer esos mensajes ocultos a los cuales solo tendrían acceso unos pocos elegidos, unos pocos estudiantes que querían ir más allá, que no se conformaban con los trabajos académicos, con las clases que impartían en las propias aulas de la universidad, sino que querían ir más allá y en muchas ocasiones ese conocimiento podría dar con los huesos con la Inquisición, porque al fin de cuentas era un conocimiento heterodoxo, era un saber prohibido y que no gustaba a todos. ¿Tendrá relación con los masones? Álvaro, ¿tú qué opinas? Porque hay gente que lo ha relacionado con el conocimiento masón. Claro, a ver, realmente masón es un término francés que significa constructor. Los propios masones dicen que ellos son los herederos de esos maestros constructores que levantaron grandes edificios como catedrales y, cómo no, pues también dejaron su impronta a través de simbología oculta, de simbología mistérica que solo ellos podrían entender. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en las famosas marcas de cantero que muchos ven como símbolos de un significado que hoy en día se ha perdido con el paso del tiempo. Quizá esos símbolos tienen algo que ver con esos maestros constructores de los cuales los masones se consideran como herederos. A mí no me cabe duda, pero hay que tener en cuenta que antes existía una visión iconográfica, es decir, la gente no sabía leer, no sabía construir, no sabía leer, no sabía escribir, perdón, con lo cual cuando veían una imagen, a través de esa imagen ellos sabían lo que estaban presenciando y las connotaciones que eso tenía, es decir, el significado que eso tenía. Y por eso pintaban cuadros. Hoy en día, por ejemplo, vamos aquí al Museo del Prado de Madrid, vemos cuadros y decimos, ¿esto qué significa? Pero hace 300 años la gente ni por asomo se planteaba decir, pues esto puede significar tal o cual, sino que es. Y esos elementos decorativos, esos elementos
ornamentales que podemos encontrar, pues en este caso en la Universidad de Salamanca, sin duda tienen un gran significado detrás y que tiene que ver con lo que era conocido en muchos casos como la Biblia en piedra, o también son elementos, digamos, disuasorios o también de advertencia. Ahí está la famosa rana, que no se sabe muy bien. Hay muchas teorías, las cuales todas las recojo en mi libro Salamanca Misteriosa, pero realmente no. Ahora mismo es muy complicado decir esto significa tal o esto significa Pascual, porque se ha perdido con el paso del tiempo. Y sí, los masones dicen que ellos son los herederos de este conocimiento que se ha transmitido con el paso del tiempo. Bueno, si ellos lo dicen es porque cuando el río suena, agua lleva, pero yo en ese caso no tengo ninguna duda. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por ofrecernos este tiempo, que sé que estás muy ocupado. No sé si quieres añadir algo o se nos queda algo en el tintero. Básicamente que mi libro está a disposición de todos en Amazon, tanto en versión digital como en versión en papel. Es tan fácil como poner en Amazon Salamanca Misteriosa. Está a un precio irrepetible, porque al fin y al cabo esto tiene que ser barato, porque al fin y al cabo es cultura y la cultura tiene que ser accesible a todos. Y es eso, poner en Amazon Salamanca Misteriosa y en 7 días, si el libro en papel, lo tienen en casa. Y nada, el placer es mío. Gracias por haberme dado la oportunidad de hablar de lo que más me gusta en un ambiente de amigos, entretenido, en el cual pues se aprende más y avanzamos todos juntos en el conocimiento. Esta es tu casa, Álvaro. Además, tienes más libros, creo. Tienes otro que habla de leyendas de Madrid, historias contadas por mi abuelo, el cual también es bueno decirlo por si alguien también lo quiere comprar, porque también está muy interesante y sé que tiene muchísimo éxito. Sí, también es un Madrid de leyendas contadas por mi abuelo, que también es encontrable en Amazon y que también tiene gran simbolismo por ser ese segundo libro que además mezcla muchos formatos y es apasionante. Y nada, el placer es mío. Podéis contactar conmigo. Sabéis que estoy accesible en cuanto las posibilidades laborales me permitan, y sabéis que a los que merecen la pena siempre hay que estar dispuestos a hablar con ellos y charlar sobre lo que más nos gusta, en este caso misterios, leyendas y todos los secretos de la provincia de Salamanca. Pues Álvaro, muchísimas gracias. ¿Quieres dejar algún correo electrónico por si alguien desea ponerse en contacto contigo? Mi correo es alvaroanulapulido@gmail.com, o si lo prefieren www.alvaroanula.com. Ahí me podrán encontrar, y si no en Facebook es tan fácil como poner Álvaro Anula Pulido y estaré dispuesto a hablar sobre estos temas con quien quiera. Solo tienen que buscarme en el chat. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Te mando un A fuerte abrazo y vosotros. quédate en casa en la medida que puedas. Sí, Espero que, estamos en el... que esta situación pase ya. Un fuerte abrazo. Gracias, ¿eh? A vosotros. Salamanca. Se informa que el programa Crónicas Ufomix no se hace responsable de los comentarios y opiniones de los participantes y colaboradores del mismo. Crónicas Ufomix, tu programa de radio. Vamos llegando a la finalización de nuestro programa del día de hoy. Pero recuerden que regresaremos muy pronto. Si tienen alguna historia que quieran que compartamos, han escrito un libro o desean contarnos cualquier cosa, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico salmonchillon@gmail.com o también a través de la página de En Tu Radio, a través de Facebook, QRZ Luz Rubí María Salmón. Ya saben, Crónicas Ufomix les espera en el siguiente programa. Recordarles que también me pueden escuchar en Sombras al final de la escalera y también en Lo que la verdad no esconde. Hasta aquí nuestro pequeño programa de hoy. Espero que les haya gustado.
Que pasen una feliz y hermosa noche. Crónicas UFO Mix, tu programa de radio.